Sí, Inge. Ok. Julio Ramos. Camila Ramos. Presente, ingeniero. Ok. Hilda Rodríguez. Presente, ingeniero. Ok. Ever Cristian. Presente, ingeniero. Ok. Luis Siñani. Presente, ingeniero. Ok. Jaime Soto. Sergio Susara. Presente, ingeniero. Ok. Nieves Tambo. Presente, ingeniero. Ok. Jonathan Ticona. Presente, ingeniero. Ok. Roger Ticona. Presente, ingeniero. Ok. Amir Tola. Presente, ingeniero. Ok. Isabel Torres. Presente, ingeniero. Ok. María Valencia. Presente, ingeniero. Ok. Omar Zárate. Presente, ingeniero. Ok. ¿Falta alguien en la lista? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Tayacagua. Tayacagua. Ticona Kevin. Con Kevin. Ok. Está José presente. Marqués, ingeniero, por favor. Marqués. Choque, José Luis. Ya. Ruiz Huanca Raúl Rodrigo, ingeniero, por favor. No está en la lista, ¿no? No estoy en la lista, ingeniero. Ruiz Huanca. Raúl Rodrigo. Raúl Rodrigo. Gracias. Ok. ¿Quién más? Mejía, ingeniero, por favor. Estoy en la lista, pero no sé si me llamó. Le llamamos Mejía, ¿no? Sí. Mejía Chávez Arnold. Ya. Está presente. Julio César. Sí, Inge, se acuerda de mi señal. Julio César, ¿qué es? Ramos. Vamos. Ya está en la lista también, ¿no? Sí. Ya. ¿Alguien más? Ya. Si no hay nadie más, continuamos entonces. Inge, Sí. ¿me escucha? Marca Ramos, Eddie, Luis, Inge. No estoy en lista, Inge. Ya. Marca Ramos. Eddie, Luis, Inge. ¿Con doble D? Sí, Inge, Y. Ya. Listo. Está presente. Ok, si no hay nadie más, empezamos la clase. Pueden apagar sus cámaras. A ver, un segundito, me esperan. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya. No.
¿Se ven las dos pantallas o solo la grande? Las dos, Inge. Ahora no, ¿no? Ahora solo una, ¿no? Solo una, Inge. Ya, ahora sí. Entonces estábamos en cuartiles muestrales. Los cuartiles, como ya indicamos, son percentiles y se llaman cuartiles porque son el 25 percentil, el 50 percentil y el 75 percentil, ¿no? Entonces, como está aquí en la figura de abajo, podemos dividir a un grupo de datos en 4 partes iguales, ¿no? De tal forma que cada parte tenga un 25% de los datos. Q1 representa el primer cuartil, que es el 25 percentil. Q2 es el segundo cuartil, que corresponde al 50 percentil, o también la mediana muestral. Y Q3 es el 75 percentil, o tercer cuartil. Entonces, de esa manera podemos tener 25% de los datos en cada rango. Por ejemplo, para el segundo 25% habrá que hacer la diferencia entre el segundo cuartil menos el primer cuartil, ¿no? Entonces, eso es útil porque podemos de esta manera construir algo que usamos normalmente en análisis de datos, los diagramas de caja y bigote. ¿Ya? Un diagrama de caja y bigote es un diagrama que justamente divide un conjunto de datos en 4 partes iguales, utilizando para ello los cuartiles muestrales. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos un conjunto de datos, vamos a calcular el 25 percentil, el 50 percentil y el 75 percentil. A eso le llamamos Q1, Q2 y Q3. ¿Ya? También podemos calcular el rango intercuartil, que corresponde a la diferencia entre el primer y tercer cuartil. ¿Ya? El tercer cuartil menos el primer cuartil. Entonces, el IQR, que es el rango intercuartil, es la diferencia entre Q3 menos Q1. Eso significaría gráficamente hacer esta diferencia. ¿Ya? Q3 menos Q1. Entonces, realmente el rango intercuartil es todos los datos que están en este tramo que corresponden al 50% de los datos. Y producto de eso podemos calcular lo que se llaman los valores atípicos, los que les mencionaba en la clase anterior, cuando hay valores quizás muy altos, como vimos, por ejemplo, en el caso de los ratones que habían sido expuestos a una cierta radiación y se estimaba, o más bien se medía el tiempo de vida que tenían los ratones después de haber sido expuestos a la radiación. Y había un grupo, el grupo 1, que tenía una cierta cantidad de datos agrupados en una primera parte, pero había algunos, vamos a ir mejor esos datos. Gran parte de los datos estaban al principio, entre 100 y 400 días de vida. Sin embargo, había otros con valores altos, ¿no? Bastante alejados del primer grupo, ¿no? Donde está la mayoría. Entonces, algunos de esos datos, especialmente los más altos, pueden estar jalando el valor de la media muestral, como vimos aquí, ¿no? El primer grupo resultaba con una media muestral de 344 días y el segundo grupo con 292 días. Pero podría ser que este valor de la media esté siendo resultado de que tenemos algunos datos que tienen valores muy altos. Y hay que definir si eso es correcto o no, es decir, el incluir esos datos o no, esos valores muy altos, en el cálculo de la media muestral, etcétera, de todo el análisis posterior, ¿no? O puede haber el caso inverso, que hayan valores muy bajos, ¿no es cierto? Que esté también
justamente reduciendo el valor de la media. Están muy alejados del grupo principal de datos. Entonces, justamente para eso se calculan los límites para determinar cuáles son esos valores que se llaman valores atípicos. En inglés el término es outliers, ¿ya? Entonces, los valores atípicos corresponden a aquellos valores que se encuentran muy alejados de la caja de un grupo de datos. La caja va a corresponder o corresponde al rango intercuartil que calculamos antes con esta ecuación, ¿ya? Entonces, los valores atípicos son aquellos que están muy alejados de ese grupo central, que pueden ser valores muy pequeños o pueden ser valores muy altos en relación al IQR. A los límites para determinar aquellos valores atípicos se calcula con esta ecuación. Entonces, los valores atípicos son aquellos que son menores a este término, que es Q1, el primer cuartil, menos 1.5 veces IQR. IQR es el rango intercuartil, ¿cierto? Entonces, definimos con esto un límite. Aquellos que son menores a este límite se les llama valores atípicos. O también pueden ser valores muy altos. Y esos valores muy altos se determinan como aquellos valores que son mayores a este término. Q3, el tercer cuartil, más 1.5 veces el rango intercuartil IQE. Entonces, para hacerlo práctico, tenemos una serie de datos ordenados en un diagrama de tallo y hoja que representan la resistencia a la que explota un grupo de botellas en PSI, libras por pulgada cuadrada, es eso. ¿Ya? Entonces, la unidad de la presión a la que explotan una serie de botellas. ¿Ya? Entonces, son 100 datos en total. Si contamos seguramente son 100 datos. Y están ordenados aquí de menor a mayor en lo que hemos llamado un diagrama de tallo y hoja. Los tallos en este caso corresponden a la centena y a la decena. Entonces, centena y decena corresponden a los tallos y las hojas corresponden a las unidades. Entonces, por ejemplo, este primer dato es 176 PSI, que es la presión a la que explota una botella. La segunda es 187, 197, aquí estaríamos con 200, 205, 208, 210, 214, 215, etc., ¿no? Hasta los máximos valores 334, 337 y el último 346, perdón. Entonces, aquí se ve que hay una concentración de datos en este rango, digamos, ¿no? Aproximadamente. Nos vamos a calcular exactamente a lo que hemos llamado rango intercuartil, IQE, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los límites del rango intercuartil, donde estaría concentrado el 50% de los datos, y luego vamos a calcular los valores atípicos, los outliers, es decir, aquellos que pueden ser muy altos o muy bajos. Aquí pueden ser que algunos de estos sean valores muy altos, que están muy alejados del rango intercuartil, y algunos pueden ser que sean valores muy bajos, pero vamos a calcular exactamente cuáles son esos valores que pueden ser calculados, más bien que pueden ser considerados muy altos o muy bajos y que deberían sacarse del análisis posterior. Pues para eso construimos el diagrama de caja y bigote que vamos a explicar enseguida, que es justamente esto, es una caja con dos líneas en los costados que parecen o asemejan a los bigotes, ¿ya? Entonces, para ello primero calculamos los cuantiles, ¿no? Para los cuantiles tenemos el primer cuartil,
que corresponde al 25 percentil, ¿no? Eso quiere decir que eso es P 0.25, número de datos es 100, consiguientemente NP es 25. Cuando NP es un número par, como este, entonces el percentil buscado, en este caso el 25 percentil o primer cuartil, es el promedio de los valores en las posiciones NP, es decir, 25, y NP más 1, que es 26, ¿no es cierto? Entonces el valor 25 y el valor 26 hay que encontrar y luego determinar el promedio. Entonces, en este diagrama de tallo y hoja que ordena ya los datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces, los valores en las posiciones 25 y 26 son 248 y 248, respectivamente. Entonces, el primer cuartil, es decir, el 25 percentil, es el promedio de esos valores. El primer valor es 248 PSI, ¿cierto? A ver, ¿alguien me puede decir qué representa ese valor 248 PSI sabiendo que es el 25 percentil? ¿Qué representa el 25 percentil? Que en este caso representa 200 o resulta en 248 PSI, libras por pulgada cuadrada. A ver, me voy a acordar un nombre de la lista. Mejía. Podría Mejía. ser que... Perdón, Mejía. Bueno. Mejía. ¿Qué representa ese valor 248 PSI? Representaría el alejamiento de la moda, ingeniero. Nada que ver. Está volando, Mejía. ¿Usted está atendiendo la clase o está jugando algún jueguito en su computadora o su celular? No, estoy atendiendo, ingeniero. Ya. Así voy a preguntar aleatoriamente en el transcurso del curso para saber si están atendiendo o no. Ya. A ver, otra persona. De los nombres que he llamado lista. Marca. ¿Esta marca? Sí. Ya, dígame que representa ese valor del 25 percentil que resulta igual a 248 PSI. Representaría la resistencia mínima en G. No, nada que ver, está volando igual. Está jugando algún jueguito, ¿no? ¿O qué está haciendo? ¿Está atendiendo la clase o está concentrado en otra cosa? A ver, otra persona. Núñez, Manuel no está. Miranda, Alexis, Joel. ¿Qué representa el Q1, que es el 25 percentil? ¿Está Alexis o no? ¿No está? ¿No está a la 1? Alexis a la 1. Alexis a la 2. Alexis a las 3. Ya no está en la lista. Les recuerdo que asistencia vale puntaje en la calificación. Parra, Yair. ¿Está Parra en la clase? Parra a la 1. Parra a las 2. Parra a las 3. Ya no está. Ramos, Camila. Ingeniero, disculpe. ¿Quién habla?
¿Parra? No, Eddie Freddy, no me había puesto presente y le he dicho presente. Quispe López Edifredi. Sí. Ya. Quispe, ya que usted está en la clase, dígame que se presenta el 25 percentil, que resulta igual en 248. Ah, está la anterior clase, presente. Sí, Inge. Ya, que representa que el 25 percentil resulta igual a 248 PSI. No soy ingeniero, disculpe. Ya, va a atender la próxima clase, ¿ya? Estaba con Ramos Camila. ¿Está presente Ramos? Ramos a la 1, Ramos a las 2, Ramos a las 3. Ya no está presente. Tambo Nieves. ¿Está presente? Sí, Inge. Ya, dígame qué representa el Es 25. el cuartil 1, Inge, sería que los datos antes de eso son el 25%. Ya, ok. No está exactamente, pero ya está bien. Buen intento, Nieves. Ya, voy a compartir nuevamente pantalla. Ya. Entonces, estos datos representan Ingeniero, el... ¿puedo responder? Ya, se puede responder, adelante. El 25% percentil significa que el 25% de las botellas resisten 248 PSI, ya sean menores o igual a 248 PSI. Ya, está bien. Está bien, perfecto, gracias. Entonces, resumiendo eso, está bien la respuesta de su compañero. Tenemos aquí una serie de datos que representan la resistencia que tienen antes de disfrutar 100 botellas, ¿ya? Una botella resiste 176 PSI, una segunda botella resiste 187 y así, ¿no? Y esta última botella resiste 346, ¿no? O sea, se han ordenado los datos de menor a mayor. Menor resistencia, mayor resistencia. Entonces, hemos calculado el primer cuartil, que es el 25 percentil, esta es la fórmula, ¿no? NP es 25 percentil, N es 100. Entonces eso resulta 248 PSI. En cristiano significa que el 25% de las botellas, aquí está 248 más o menos, el 25% de las botellas, que serían estas botellas, resisten una presión antes de romperse de 248 PSI o menos. ¿Ya? 248 sería. O menos. Por ejemplo, este, que tiene 200 PSI. O esta otra, que es 215 PSI, ¿no? Entonces, el 25% de las botellas tienen una resistencia de 248 PSI o menos. Es lo que quiere decir. Y lógicamente, el 75% de las botellas tienen una resistencia mayor a 248 PSI. Ojo que esto es importante porque en ingeniería nosotros siempre queremos saber la resistencia de algún material. El hormigón, el fierro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante entender el concepto de qué es un percentil. El segundo percentil, bajo el mismo criterio, representa el 50 percentil. 0,5. Entonces, ahí serán los valores en las posiciones 50 y 51, ya que el NP resulta en 50. Y los valores, al igual que en el caso anterior, en las posiciones 50 y 51, ambos son 265. No voy a hacer lo que ya hice antes, ¿ya? Hay que contar y ver cuál es el valor que está en la posición 50 y 51, que debe estar más o menos por aquí. Entonces, el valor del segundo cuartil es 265 PSI. A ver, entonces dígame
Alguien que no sea la última persona que respondió, que me diga qué representa este segundo cuartil, que representaría el 50 percentil, que resulta en 265 PSI. ¿Qué representa 265 PSI? Ya dije. Ya, adelante. Ingeniero, buen día. 50% de nuestros datos tienen el mismo valor o menor a nuestro valor de 265 PSI y el otro 50% es mayor a nuestro valor. Exacto, eso es. ¿Ya? Quiere decir que el 50% de las botellas tienen una resistencia, antes de romperse, de 265 PSI o menos, ¿no? Porque justamente se refiere a estos. Y obviamente el otro 50% tienen una resistencia mayor a 265. Y finalmente el tercer cuartil, que es el 75 percentil, es obviamente igual, 0.75%, y eso resulta en NP, ¿no? Si recuerdan, si NP es un número entero, el percentil buscado, es decir, el 75 percentil, es aquel valor en el conjunto de datos ordenados de menor a mayor que estén en las posiciones NP, 75, y NP más 1, que sería 76, ¿no? A diferencia de cuando este valor no es entero, esto sí, digamos saliese 25.2, hay que buscar el valor en la posición que sea el entero superior a este, es decir, en la posición 26, y ese representa el percentil buscado. Pero en este ejemplo, en todos los casos, el valor NP resulta en entero, ¿no? Entonces, cuando es entero, hay que buscar el promedio de los valores en las posiciones NP, 75, y NP más 1, que sería 76. Entonces, 75 y 76, y ocurre que también aquí salen esos valores 280. Entonces, 280, alguno de estos valores debe ser, o dos de estos valores son los que están en las posiciones 75 y 76. Entonces, el último percentil resulta en 280 PSI, es decir, como es el tercer cuartil o 75 percentil, quiere decir que el 75% de los datos, que serían todos estos, 75% de los datos serían todos estos, 75%, tienen, como se ve ahí, una resistencia, 75% de las botellas tienen una resistencia igual o menor a 280 PSI. Y obviamente el 25%, que son estos otros, voy a hacerlo con la pluma simplemente, estos, el 25% tienen una resistencia mayor a 280 PSI. Es lo que se presenta un percentil, ¿no? Solo recordando lo que ya hicimos en la clase anterior. Entonces, con todo esto, hemos calculado los cuartiles, que son el 25, el 50 y el 75 percentil. Y con eso podemos calcular o dibujar el diagrama de caja y bigote, ¿ya? Para el diagrama de caja y bigote utilizamos el primer cuartil, el tercer cuartil y el segundo cuartil. Entonces, el límite inferior de la caja es el primer cuartil, que en nuestro caso es 248 PSI, este valor. El límite superior es el tercer cuartil, que en nuestro caso es 280, y eso representa el tercer cuartil. Y dibujamos para saber dónde está la mediana muestral. Realmente esta es la mediana muestral o 50 percentil, en este caso es 265, que es el segundo cuartil. Y con eso dibujamos una caja. Esa caja quiere decir que el 50% de los datos están dentro de la caja. Es decir, la diferencia entre Q3 y Q1 nos da el 50% de los datos. Es decir, 50% de las botellas tienen una resistencia entre 248 PSI y 280 PSI. Entonces, con eso dibujamos la caja. Y al medio, la mediana o el Q2, el segundo cuartil, es simplemente una referencia.
Y luego, para construir los bigotes, simplemente jalamos a escala, esto es bueno que esté a escala, una línea hasta el mínimo valor que tenemos en los datos, que en este caso es 176. Ese es el límite. Y el máximo valor también jalamos a la derecha, 346. ¿Ya? Si esto está a escala, ahí se ve cómo está distribuidos los datos. Puede ocurrir que en algún caso tengamos algo así, ¿no? Un bigote más largo que el otro. Entonces, probablemente en este caso, aquí hay algunos valores atípicos que no necesitamos tomar en cuenta, que tendrían que salir. En nuestro caso, no está tampoco a escala, pero es más o menos simétrico. Pero puede ser que algunos de estos datos, ya sea el 176, que es este límite, o quizás el 187, o alguno de ellos, tampoco debería estar dentro del análisis. Y eso vamos a identificar en el análisis que veamos. O puede ser que en el lado derecho este valor o alguno anterior, que esté por aquí, tampoco necesita estar dentro de los datos que analicemos para encontrar la media muestral, varianza muestral, etcétera, etcétera. Es decir, que sea valor atípico. Entonces, para eso, justamente calculamos los valores atípicos. Pero antes tenemos que identificar el rango intercuartil, que ya explicamos. El IQR, o rango intercuartil, es la diferencia entre Q3 menos Q1, lo que les decía, ¿no? Para construir la parte de la caja. Q3 menos Q1 nos dice que hay un 50% de los datos, y eso es el rango intercuartil. Q3 es 280, Q1 es 248, el rango intercuartil es 32 PSI. ¿Ya? Y ese rango intercuartil nos indica, o nos sirve más bien, para calcular los límites que nos van a ayudar a identificar los valores atípicos. El límite inferior, la ecuación dice, es Q1 menos 1.5 veces IQR. Q1, ya lo hemos usado aquí, es 248. ¿No? Q1 es este valor. El límite inferior de la caja, 248. Menos 1.5 veces IQR. 1.5 veces 32. Entonces, el límite inferior para identificar los valores atípicos, aquí faltan las unidades, es 200 PSI, ¿ya? Es decir, 200 PSI debería ser el límite. Valores menores a este deberían considerarse valores atípicos y deberían salir del análisis. Y el límite superior es una ecuación similar, solo que usa ya no el Q1, sino el Q3. Y es Q3 más 1.5 veces IQR. Q3 era 280. Entonces, 280 más 1.5 veces 32. Y eso resulta en 328 PSI. Y ese valor indica el límite superior para el análisis que debería ser de los datos. Valores superiores a esos deberían ser valores atípicos o outliers y deberían salir del análisis. ¿Ya? Entonces, estos son los dos límites. Veamos cuáles son ahora los valores atípicos. Menores a 200. Lo voy a pintar aquí. Menores a 200. Son valores atípicos. $176, 187, 197. El 200 está como límite, entonces entra. Hay tres valores atípicos acá. Valores atípicos superiores. El límite es 328. Entonces, más de 328. Tenemos 334, 337 y 346. Es decir, estos y estos de abajo deberían salir del análisis, porque son valores atípicos. Y en el análisis debería hacerse simplemente
con el resto de los datos. Ya tendríamos 6 datos menos para el análisis que deberíamos hacer para que sea estadísticamente representativo, porque esos valores están jalando muy arriba o muy abajo. Entonces, justamente esos valores atípicos se listan aquí. Los 3 que están muy bajos y los 3 que están muy altos. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento y la utilidad de un diagrama de caja y bigote. Primero se calculan los cuartiles, con eso se calcula el rango intercuartil, se dibuja el diagrama de caja y bigote, y con el rango intercuartil y los cuartiles 1 y 3, calculamos los límites para identificar los valores atípicos. O sea, estos no son los valores atípicos, son los límites, ¿no es cierto? Valores menores o mayores a estos se consideran valores atípicos que deberían salir del análisis posterior. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento. Con eso concluimos este capítulo, que nos ha permitido identificar, o más bien conocer los métodos para describir, resumir datos. Esa parte de la estadística se denomina estadística descriptiva, ¿no? Un resumen de datos en una tabla de frecuencias, o cuando son muchos datos, en una tabla de frecuencias con intervalos de clase, y el histograma de frecuencias correspondiente, que nos ayuda a identificar cómo están distribuidos los datos, dónde están agrupados. Podemos calcular con la tabla de frecuencias las frecuencias acumuladas, que tiene un significado similar a lo que hemos encontrado con los percentiles. Luego, resúmenes de datos con la media muestral, mediana muestral, moda muestral, varianza muestral, que es importantísimo porque la varianza nos ayuda a identificar cuán dispersos están los datos. Y finalmente los percentiles muestrales, que nos ayudan también a identificar los cuartiles, dónde están agrupados los datos, y con eso podemos determinar el diagrama de caja y bigote, que nos ayuda a identificar cuáles son los datos que deberíamos tomar en cuenta en el análisis, porque con este diagrama identificamos o determinamos los valores típicos. ¿Ya? Entonces, como resultado de este capítulo, voy a publicar más tarde o mañana una serie de datos, ¿ya? Con la serie de datos también voy a publicar este listado con una numeración. Aquí le voy a poner una numeración. Y lo que vamos a tener es una base de datos de personas contagiadas por COVID, personas fallecidas por COVID y algunos datos más, ¿ya? Para diferentes países en el mundo, para todos los países del mundo, la verdad. Entonces, cada uno, voy a darle una numeración también a cada país, y de acuerdo a eso, el número que están en esta lista va a corresponder. Por ejemplo, Cayata, por decir, Argentina; Carlo, de Afganistán; Condori, Bolivia; Cruz, Canadá; Huanca, otro país con C o con D, Dinamarca, por decir, M, etc. Entonces, cada persona va a tener sus propios datos, y con esos datos me van a hacer el cálculo de la media, la mediana, la varianza, me van a hacer un análisis de percentiles, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, van a determinar los valores atípicos, van a hacer un histograma de frecuencias con intervalos de clase, y finalmente van a sacar conclusiones con esos datos, ¿ya? O sea, por eso es importante que se asista a clase, porque
En las diapositivas que les voy a pasar, las diapositivas, voy a publicarlas, seguramente ya tienen muchos de ustedes las diapositivas, pero las diapositivas por sí mismas no dicen mucho. El que no asiste a clases normalmente es de prueba, ya normalmente. Hay alguno ahí que haya aprobado, quizás porque es repitente o no sé, pero normalmente el que no asiste a clases es de prueba. Ya eso díganle a los que no asistan a clases. Normalmente es de prueba. ¿Por qué? Seguramente se van a dar cuenta de las clases. Las claves del contenido de estas diapositivas las doy en clases, las digo en clases. Digo para qué sirve, digo cómo se hace y digo qué representa en cristiano, porque al final en ingeniería no es como en cálculo o en ecuaciones diferenciales, donde uno se pasa 5 horas o toda la noche tratando de resolver una ecuación diferencial, al final encuentra la solución, pero no sirve. ¿Para qué sirve? Eso no es ingeniería. Ingeniería es calcular, todo calculamos en ingeniería. Calcular una cosa, pero lo más importante, eso es el 25% del problema. El 75% del problema es interpretar y darle sentido a esa solución que hemos encontrado a ese problema. Eso es ingeniería, ¿ya? Y es justamente ese 75% lo que enseño en clases. Por eso, en las prácticas, y voy a poner por escrito cuando les publique la práctica, el 50% de la nota vale las conclusiones. Las conclusiones son 2 párrafos o 3 máximo, o 1 párrafo en algún caso. Pero ese párrafo es la interpretación en cristiano del análisis que hemos hecho. Por ejemplo, por eso les molesto cuando hemos calculado estos percentiles, que representa 248 PSI, que es el primer cuartil, que es en cristiano. Eso es lo que vale el 75% de las presentaciones que les doy en clases. Y eso espero que ustedes interpreten en las prácticas, en las conclusiones, ¿ya? Entonces uno puede hacer muy bien su práctica, muy bonito todo el análisis con sus diagramas muy bonitas. Si no tiene conclusión, si está muy bien hecho, tiene 50% máximo. El 50% es la conclusión. O sea, la interpretación del resultado o del cálculo que hayan hecho, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir. Cada persona va a tener su propia base de datos y con esa base de datos va a hacer su análisis que le voy a indicar en la práctica, que máximo va a estar publicada mañana. Ok, ¿alguna pregunta de este capítulo? Antes de pasar al capítulo 3. Inge, ¿dónde lo va a dejar la tarea? Más o menos? Voy a publicarlo en Classroom. Inge, ¿podría pasar el código? Es que no estoy todavía en Classroom. ¿No tienes el código? No, Inge. Estás perdido. Vos es uno de los que probablemente no aprueben, porque ya dije, el que no viene a clases, no asiste a clases, casi es raro, muy raro que pruebe. Ahí está el código. Voy a ponerlo en WhatsApp. Ya. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a continuar con la práctica, más bien con el capítulo 3, que corresponde a elementos de probabilidad, ¿ya? Como ya dije, realmente el título de la materia debería ser estadística para ingenieros. Y vamos a ver que todo lo que hagamos lo relacionamos con ingeniería, especialmente ingeniería civil. Por ejemplo, la resistencia
que tienen las botellas se asemeja a la resistencia, por ejemplo, cuando hacemos análisis de la resistencia a la rotura del hormigón. Entonces, todo se puede aplicar a ingeniería civil. Pero el comentario que les decía de que esto debía llamarse, o esta materia debía llamarse estadística para ingenieros, es que realmente todo lo que hacemos se refiere a eso, elementos estadísticos para el análisis de ingeniería. Pero el sacar conclusiones de una serie de datos necesita también de elementos de probabilidad, ¿ya? Por ello está este capítulo, es el único que se refiere a probabilidad, ¿ya? No vamos a ser aquí expertos en probabilidad, no voy a darles problemas complejos de probabilidades. Aquellos que les gusta analizar probabilidades con problemas complejos, no es este curso para ellos, ¿ya? Y yo les comento esto porque en algún momento, cuando estábamos pasando clases presenciales, hace 2 o 3 años, había algún alumno por ahí que aparentemente, no sé si era de la facultad o no, que asistía a las clases, como el ingreso es libre, y asistía especialmente a este capítulo de probabilidades. Y al final de la clase me pregunta sobre un problema de póker. Yo no juego póker, así que no le he entendido nada de lo que me preguntó, pero lo que ocurre es que él jugaba póker por internet y quería encontrar probabilidades para ganar en póker, ¿ya? Y no le he podido ayudar, no entendía su problema. Eso les comento como anécdota, porque nosotros, ya dije, vamos a entender algunos conceptos de probabilidad para lo que nos interesa, para la estadística. La estadística, al final, como toda materia, debería llevarnos a sacar conclusiones y a entender en cristiano esas conclusiones. Y para eso necesitamos algunos elementos de probabilidad. Ahí viene este capítulo, ¿ya? Entonces, la primera definición que necesitamos entender es algo simple, pero necesario de explicar. Espacio muestral y eventos, ¿ya? Normalmente todos los ingenieros, todos los que hacemos ciencia, no solamente los ingenieros, realizamos algún experimento para generar datos. Entonces, por eso decimos aquí que sea un experimento cualquiera. Y a todos los resultados posibles de este experimento les denominamos espacio muestral. Y vamos a denotarlos por la letra S. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos identificar cuál es el espacio muestral, si el experimento 1 es lanzar una moneda y observar el resultado. Entonces sabemos que de este experimento tan simple, que consiste en lanzar una moneda y ver cuál es el resultado, solamente hay 2 resultados posibles, ¿no es cierto? Cara y cruz. Entonces, ese es el espacio muestral. En resumen, el espacio muestral corresponde a todos los resultados posibles del experimento. En ese experimento simple, el espacio muestral es también simple. Solamente 2 elementos tiene ese espacio muestral: cara y cruz. Si tenemos un experimento un poco más complejo, que consiste en lanzar una moneda, ya no una vez, sino 3 veces, y observar la secuencia de caras o cruces que resulte. Ahí es un poco más complejo el experimento, hay que lanzar 3 veces una más. Lanza la moneda, vemos que sale cara o cruz. Vuelvo a lanzar, vemos que sale cara o cruz. Vuelvo a lanzar, vemos que sale cara o cruz. Obviamente, el resultado de los 3 lanzamientos es el resultado del experimento. Y eso puede tener una serie de combinaciones entre caras y cruces. Todas las combinaciones posibles de caras y cruces sería
lo que hemos denominado como espacio muestral, en este caso S2 del experimento 2. Y esos resultados posibles, pues vamos a ver más adelante dónde sale, son por ejemplo que las tres salgan cara, 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 cara. Cara, cara, cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, 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 cara, cara, cruz, cara, cruz, 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 cara, o finalmente cruz, cruz, cruz. Entonces, el espacio muestral en este segundo experimento ya tiene 8 elementos. ¿Ya? Es decir, nuevamente, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. En este caso, 8 resultados posibles. Y finalmente, el experimento E3. En este caso, el experimento es un poco más complejo. Se refiere a una carrera de caballos, de 7 caballos. ¿Ya? Y estos caballos están numerados del 1 al 7. Y el experimento consiste en observar en las posiciones en las que llegan estos 7 caballos. Entonces, aquí el espacio muestral que representa el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. El experimento consiste en tener 7 caballos numerados del 1 al 7, hacer la carrera y ver en qué posiciones llegan. Ese es el resultado. Las posiciones en las que llegan estos 7 caballos. Puede llegar en cualquier posición, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el espacio muestral seguramente es un número muy alto y simplemente aquí está definido como el conjunto de todas las ordenaciones de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponden a las numeraciones de los caballos, ¿no es cierto? Puede ser, este mismo es un resultado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es una opción. La otra sería 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y todas las combinaciones u ordenaciones más bien de estos 7 números será el espacio muestral, ¿no? En este caso es un número muy alto que no puedo representarlo numéricamente aquí, pero son todas las ordenaciones posibles de esos 7 números. Entonces, ese es el espacio muestral. En resumen, vuelvo a repetir, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento, sea cual sea un experimento. Vuelvo a repetir, en ingeniería normalmente nosotros tratamos con experimentos, ¿ya? Por ejemplo, quiero saber la resistencia a la compresión del hormigón, tengo que realizar un experimento. Tengo que primero diseñar un experimento, luego con ese experimento tengo que sacar los datos de mi muestra, ¿no? Necesito supervisar la resistencia a la compresión de las columnas de una edificación. La resistencia a la compresión del hormigón que entra en las columnas de una edificación. Entonces, ¿qué hago? Llevo mis moldes, mis probetas, al sitio de la construcción, antes de que el hormigón sea vaciado a las columnas que ya están armadas, al encofrado de las columnas que ya están armados con los fierros. Antes de que ese hormigón sea vaciado, hago que se llenen mis probetas, mis moldes, ¿no? Y luego obviamente el hormigón ya se vaciará a las columnas. Tengo mis probetas llenas, primero tengo que diseñar el experimento. Tengo que saber cuántos tengo que llevar. Tengo que llevar 20, por decirlo. Llevo 20 probetas, hago vaciar, espero 28 días a que fragúe el hormigón, eso quiere decir seque el hormigón, llevo al laboratorio, el laboratorio me hace un ensayo de la resistencia a la compresión del hormigón hasta que se rompa, y ese laboratorio me da un informe con 20 resultados. Resistencia a la rotura del hormigón de estas 20 probetas, 20 datos. Esa hojita con esos 20 datos es la conclusión de mi experimento. Ya tengo 20 resultados con los que haré el análisis, ¿no es cierto? Entonces, ese es el diseño del experimento y la forma de obtener los datos que necesito. Necesito hacer el diseño de una carretera
que consiste en ampliar una carretera de 2 a 3 carriles, o de vía simple a doble vía, y para eso necesito un dato, aparte de muchos datos, topografía, hidrología, suelos, etc. Necesito la velocidad de diseño. Como esta carretera ya existe, lo más lógico será que yo pueda medir las velocidades de los vehículos para que con esos datos determine la velocidad de diseño. Entonces tengo que diseñar un experimento. Ese diseño del experimento puede ser simple. Calculo de cuántos vehículos necesito medir la velocidad. Me salen de 200. Ya. Ok, necesito velocidad de 200 vehículos que pasan por ese tramo de carretera. Entonces, lo más fácil podría ser prestarme un radar del Instituto del Transporte o de la Policía para determinar la velocidad de 200 vehículos. Mido la velocidad con el radar, ya tengo los 200 datos. Listo, ese es el experimento. No tengo radar, entonces sé que necesito 200 datos, diseño un experimento como ingeniero, sé que puedo determinar la velocidad en un tramo de la carretera poniendo a 2 personas. Mido una longitud determinada, 500 metros o 200 metros, pongo a una persona en un punto, en el punto 0, y en el punto 200 metros pongo a otra persona, ambos con sus cronómetros sincronizados. Puedo determinar midiendo placas de los vehículos, el tiempo de paso en cada punto, y con eso, con la diferencia de los tiempos de paso, encuentro el tiempo de cada vehículo y puedo calcular, conociendo la distancia a la que se ha medido los tiempos, la velocidad de esos vehículos. Ya tendré las velocidades de los 200 vehículos. He diseñado un experimento. Ya, entonces, en ingeniería siempre tratamos con experimentos. Diseñamos experimentos para tener los datos. Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento se llama espacio muestral y vamos a representarlo por la letra S mayúscula. En cambio, el evento es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, a un subconjunto A de un espacio muestral se le conoce como un evento. En los ejemplos anteriores, el espacio muestral del primer experimento era cara-cruz, ¿no? El experimento era lanzar una moneda y observar el resultado. A un subconjunto de ese espacio muestral es un evento. Entonces, un subconjunto de eso puede ser uno u otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este experimento 1, el evento A1 va a ser el subconjunto X, es decir, cruz, el resultado de la moneda que salió cruz. Otro subconjunto B podría ser cara, ¿no es cierto? En este caso, solo hay 2 subconjuntos posibles, cara o cruz, porque el espacio muestral solo tiene 2 elementos. En el segundo experimento, que consistía en lanzar una moneda 3 veces y donde teníamos 8 resultados posibles como el espacio muestral, el evento es un subconjunto de este experimento. El subconjunto puede tomar un elemento, puede tomar 2, puede tomar 3, hasta puede tomar 7, porque 7 elementos sigue siendo subconjunto. No puedo tomar 8 porque 8 ya es el espacio muestral, ¿no es cierto? Entonces, en este segundo experimento, por ejemplo, el evento A2, que es un subconjunto del espacio muestral, toma 2 elementos. Cara, cara, cruz, 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 cruz. Entonces, en este caso tengo muchas más opciones de eventos, ¿no? Muchas más opciones de subconjuntos de este espacio muestral que tiene 8 elementos. Podría tomar 2, podría tomar 3, podría tomar 4, etc. Entonces, un ejemplo simple de un evento para ese segundo experimento es ese. En cambio, en el caso del experimento 3, donde tenemos muchos más elementos, de hecho, todas las ordenaciones del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podría tomar un resultado de esas ordenaciones, 2 resultados, 3, n resultados de esa carrera de caballos que están representados por las ordenaciones de los números del 1 al 7. ¿No? En este caso solamente se ha tomado uno, un subconjunto que representa el evento A3, esta ordenación, 3, 5, 7, 1, 2, 6, 4.
pero realmente podía tomar 2 ordenaciones, 3 o 4 o más ordenaciones de esos 7 números. Siguen siendo eventos. Entonces, en resumen, un evento es un subconjunto del espacio muestral. En cambio, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Ok, entonces, ya se habrán dado cuenta que cuando hablamos de eventos, hablamos de conjuntos realmente, ¿no? Entonces, ya conocemos las reglas de los conjuntos y sabemos que, por ejemplo, hay diagramas de Venn y álgebra de Venn. Los diagramas de Venn simplemente son aquellos que nos permiten operar conjuntos. Yo tengo aquí el espacio muestral, estoy llamándolo S mayúscula, y dentro de ese espacio muestral hay eventos, un evento A, un evento B, que están representados aquí como conjuntos. Y podemos hacer operaciones con esos conjuntos. Por ejemplo, A unión B, como sabemos, se presenta todo lo que está en A y todo lo que está en B. En cambio, A intersección B es simplemente aquello que es común a A y B, es decir, esta parte. Complemento de A es todo lo que está fuera de A, dentro del espacio muestral, pero no está en A. Si A es subconjunto de B, A está dentro de B. Y hay más, ¿no? La diferencia, A menos B, es aquello que está en A, pero no en B. La diferencia simétrica, A diferencia simétrica B, es todo lo que está en A, todo lo que está en B, pero que no sea común a ambos, ¿no? Diferencia simétrica. También podemos aplicar las propiedades de conjuntos como propiedades de eventos. La ley conmutativa, por ejemplo. A unión B es igual a B unión A. A intersección B es igual a B intersección A. Ley conmutativa, ¿no? Ley asociativa, A unión B, unión C, se puede asociar de esa manera o de esta otra. A unión B, B unión C. Lo mismo con la intersección. Asociamos de esta manera o de esta otra. Ley distributiva, que se ha movido un poco. A unión B, intersección C, se puede distribuir la intersección a ambos, ¿no? A intersección C, unión B, intersección C. El otro caso, también la unión se puede distribuir a intersección B, unión C, como A unión C, intersección B, unión C. La ley de Morgan, A unión B complemento es igual a complemento, intersección B complemento. A intersección B complemento es A complemento, unión B complemento. Estos se pueden demostrar más fácilmente con diagramas de Venn, ¿no? Nosotros no lo vamos a hacer porque eso es tema de teorías de conjuntos, ya que han llevado en álgebra seguramente. A menos B es lo mismo que A intersección B complemento. A menos B es A intersección B. A diferencia simétrica B es A menos B unión B menos A. Ok, y seguramente hay otras más que corresponden al álgebra de conjuntos. Entonces, todo esto, la definición de espacio muestral, que vuelvo a repetir, espacio muestral corresponde o es el conjunto de todos los elementos o resultados de un experimento, los resultados posibles que tiene un experimento, como esos ejemplos. En cambio, un evento es un subconjunto del espacio muestral, es una parte del espacio muestral. Y como los eventos son subconjuntos, se puede aplicar el teorema o todos los teoremas de conjuntos, como los diagramas de Venn y el álgebra de conjuntos, también a eventos. Y esto vamos a ver, justamente eventos vamos a ver mucho para definir lo que es una probabilidad.
Los tres principales axiomas de probabilidad están aquí. Si tenemos un experimento, dice, sea E un experimento que tiene un espacio muestral S, ya sabemos que es un espacio muestral, y dentro de este espacio muestral definimos un evento, A. ¿Ya? Entonces, dentro de ese espacio muestral, que consiste en los resultados posibles de un experimento, definimos simplemente un evento. Aquellos, es decir, un subconjunto de los resultados de un experimento. No todos los resultados del experimento, sino una parte de los resultados del experimento. Entonces, aquí definimos como PDA, que luego vamos a ver es la probabilidad del evento A, la probabilidad de esos resultados del experimento, de algunos de sus resultados del experimento. PDA es un número real, dice, que representa la probabilidad del evento A y tiene las siguientes propiedades. ¿Ya? Entonces, a PDA le vamos a representar como la probabilidad del evento A y tiene las siguientes propiedades. La primera es que la probabilidad del evento A siempre es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la probabilidad puede ser 0 probabilidad, o puede ser 1. 1 significa 100% de probabilidad. 0, obviamente, 0%. Y puede ser 0,2, 0,1, 0,25, 0,30, 0,80, 0,90, etc. Pero la probabilidad siempre está en el rango de 0 a 1. En cambio, la probabilidad PDS, que sería la probabilidad del espacio muestral, es siempre 1. ¿Por qué? Porque el espacio muestral S, como sabemos, representa a todos los resultados posibles del experimento, es decir, todos los elementos que hay en este conjunto de resultados posibles de un experimento. Ese es el axioma 2. En cambio, el axioma 3 dice, para un número finito de eventos mutuamente excluyentes, elemento finito quiere decir, un número finito quiere decir un número contable, puede ser 2, 3, 5, 10, no es infinito, sino es un número finito. 5, 10, 15, 50, 200, no sé, un número finito. Para un número finito dice de eventos mutuamente excluyentes, ¿ya? Un número de eventos, es decir, un número de conjuntos que sean mutuamente excluyentes. ¿Qué son mutuamente excluyentes? Mutuamente excluyentes son estos. Tengo un espacio muestral. Sé que dentro de este espacio muestral puedo definir eventos, ¿no es cierto? O subconjuntos del espacio muestral. Aquí tengo uno. Aquí tengo otro. B. Aquí tengo otro. C. Estos eventos o subconjuntos son mutuamente excluyentes porque no hay intersección entre A y B, ni entre A y C, ni entre B y C, ni entre C y A o C y B. No hay. Estos no serían mutuamente excluyentes porque hay una intersección. ¿Ya? Entonces esto no es mutuamente excluyente. En cambio, A, B, C o D y E, los que haya, los que se pueda conformar dentro de ese espacio muestral, son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué dice el axioma 3? Dice, para un número finito de eventos mutuamente excluyentes, para un número contable como estos 3, ¿no? Es un número finito, son 3, que son además mutuamente excluyentes, dice, la probabilidad de la unión de los eventos es igual a la suma de las probabilidades de cada evento individual. Es lo que dice en esa segunda parte del axioma de la igualdad. Entonces, en resumen, dice, el axioma 1 establece que la probabilidad de que el resultado del experimento esté contenido en A es algún número entre 0 y 1. Más fácil es decir que la probabilidad de un evento está entre 0 y 1. No es más de 1, ni es menos de 0. En cambio, el axioma 2 señala que con probabilidad 1 el resultado será un evento del espacio muestral. Es más fácil es indicar que la probabilidad del espacio muestral, ya que incluye a todos los elementos
del espacio muestral o los resultados posibles, su probabilidad siempre es 1, porque incluye a todos los elementos o los resultados de un experimento. En cambio, el axioma 3 establece que para cualquier conjunto de eventos mutuamente excluyentes, la unión de sus probabilidades es igual a la suma de las probabilidades individuales. Eso es lo que indica el tercer axioma. Ok, entonces, esos son los tres principales axiomas. Todavía no estamos definiendo cómo encontramos la probabilidad, pero hay dos definiciones de probabilidad. Una la que vamos a ver y la otra es la probabilidad intuitiva que normalmente todos conocemos y está en la prensa, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, es bien común cuando se hacen elecciones indicar que el candidato A tiene una probabilidad de votación del 30%. El candidato B tiene una probabilidad de votación del 40%. No sé, ¿no? Entonces uno entiende más o menos el concepto de probabilidad intuitiva. Por ejemplo, si les hago una pregunta, seguramente ustedes son capaces de responder. ¿Cuál es la probabilidad de que en un experimento simple, donde lanzo una moneda, me salga cara? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cara en ese experimento simple? 50%, Inge. 50%. 50%, así es. ¿Ya? Entonces, dentro de esto sería 0.5, que es el 50%. ¿Ya? Otro experimento simple, lanzamiento de un dado. Sabemos que en el lanzamiento de un dado hay 6 resultados posibles. Primero, ¿cuál es el espacio muestral en ese experimento que consiste en lanzar un dado y ver el resultado? ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es? Los números del 1 al 6, Inge. Exacto, son todos los resultados posibles de un experimento, ¿no es cierto? El espacio muestral. Entonces el espacio muestral es S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque no hay más resultados posibles de ese experimento, ¿no es cierto? Un evento es un subconjunto de ese espacio muestral, que puede ser 2 números, 3 números, o cualquiera. Digamos, solo escojo un evento A que sea el resultado 3. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de ese evento A? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que en el experimento que consiste en lanzar un dado me salga el 3? ¿Cuál es la probabilidad? 16.67%. Ya, eso es 1 sobre 6, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad, 1/6, o 0.166666, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad. Entonces, fíjense que uno conoce el concepto de probabilidad intuitiva, ¿ya? Pero normalmente nosotros los ingenieros, vamos a ver más adelante, no trabajamos con probabilidades intuitivas. A ver, díganme cuál es la resistencia del hormigón. Si la probabilidad, si uno de los resultados posibles de la resistencia del hormigón, que quiero, justamente la que estoy buscando, es que sea de 2000 PSI, 2000 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia del hormigón sea 2000? Ni idea, ¿no es cierto? Porque no sé los resultados posibles de este experimento. ¿Sí? En cambio aquí, sí sé. En este experimento que consiste en lanzar un dado, sé que los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la probabilidad de que sea 3 es un resultado posible de 6. Lo mismo en el caso del dado, ¿no? En el caso del dado hay dos resultados posibles. La probabilidad de que me salga uno de ellos es 1 de 2. ¿No es cierto? Entonces, al final vamos a ver y vamos a definir más adelante, no al final, más adelante vamos a definir cómo nosotros podemos calcular probabilidades con esto, entendiendo este concepto. Primero,
que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Y segundo, que un evento es un subconjunto de este espacio muestral. Puede ser un resultado, puede ser dos resultados, puede ser tres resultados, pero siempre es un subconjunto de este espacio muestral y con eso podemos calcular probabilidades, como vamos a ver más adelante, y esa probabilidad tiene estas propiedades. Que primero, siempre está entre 0 y 1. Y normalmente lo llevamos eso a porcentaje. ¿Ya? Y estas otras dos que ya lo indicamos. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de continuar la clase? Antes de concluir la clase, porque la clase concluye a las 12 y antes de pasar a algo más avanzado y ya no nos queda tiempo. Entonces, si no tienen preguntas, ahí vamos a quedar. ¿No hay preguntas? Entonces, que tengan buen día. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.